Queridos hermanos, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este tiempo de poder aprender, conocer, escuchar primeramente la voz de nuestro Dios, y mediante su palabra podemos compartir este tiempo mientras que el Señor nos permita poder seguir disfrutando de su presencia, poder seguir disfrutando de sus bendiciones, y esta es una de ellas. Así es que, hermanos, dándole la bienvenida, el día de hoy quiero compartirte un salmo. Quizás cuando nosotros mencionamos este salmo, a todos se nos va a venir a la mente. Es quizás el salmo más conocido, al que nosotros quizás nos refugiamos mucho cuando estamos en una situación quizás difícil, de angustia, de preocupación, como la quizás estamos pasando o hemos pasado durante este tiempo. Es el Salmo 23. Pero para poder comprender el Salmo 23, tenemos que entender también lo que significa los salmos anteriores, el salmo anterior y el posterior. Yo en esta oportunidad le he puesto a este salmo, ¿no? Como título, Mi Pastor. Así corto, pero creo que significa mucho. Así que vamos a leer el Salmo 23. La palabra de Dios son 6 textos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirás aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Bendito Dios, bendito Padre, gracias Señor, nuevamente Señor por permitirnos estar ante ti. Bendito Padre, abriendo Señor tu palabra, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para poder Señor disfrutar, Padre mío, gozarnos, alegrarnos, deleitarnos Señor en tu palabra Señor. Gracias por permitirnos escucharte, escuchar tu verdad Señor, escuchar tus promesas, Padre Santo, escuchar tus mandamientos, los cuales, como dice el salmista, Señor, las queremos guardar en nuestro corazón. Gracias por este salmo, bendito Dios. Permítanos ahora poder disfrutarlo, entenderlo, Señor, y aplicarlo a nuestra vida. Te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que al haber leído este salmo, vamos a poder entender lo que el salmista, en este caso el rey David, escribió. Muchos quizás podemos decir que es una poesía, y es verdad, es una poesía, pero basada en la experiencia de este rey David. Recuerden que el rey David fue un pastor de ovejas, antes de ser un rey, antes de haber sido escogido como el segundo del rey de Israel. Él fue un pastor de ovejas, y él ya mayor, algunos estudiosos dicen que lo escribió cuando estaba ya en una situación difícil, de angustia, pero él se refugió escribiendo este poema, este salmo, que dice mucho acerca de su posición, de lo que él sentía delante de Dios. Pero les decía que para entender este salmo también hay que poder ver el contexto, y el contexto es el Salmo 22 y el Salmo 24. En el Salmo 24, como nuestro hermano Alex compartió, tiene que ver, y donde David habla con respecto a lo que el Mesías, en este tiempo Jesús, el Hijo de Dios, iba a pasar, todas las angustias, todo el sacrificio que él iba a pasar por nuestros pecados. Y en el Salmo 24 nos va a hablar de la victoria al cual iba a alcanzar este Mesías, este Jesús. Entonces, es un salmo entonces
que está en medio de esto, en medio del sufrimiento del Mesías y en medio de la victoria del Mesías, podríamos decirlo así. Pero a la vez también es la experiencia de este rey David. Es por eso que este salmo lo quiero dividir para compartirlo con ustedes en 3 partes. Los 3 primeros textos nos va a hablar acerca de un Jehová, un pastor, proveedor y restaurador. El texto número 4 nos va a dar a conocer un pastor protector. Y el texto 5 y 6 de un pastor fiel, pero con una fidelidad eterna. Y también poder compartir este salmo, cada frase. Una de las cosas que me permitió el Señor poder, al estudiar en el seminario, poder saber y se me quedó en la mente es cuando uno de los maestros, uno de los profesores en una clase nos dijo que cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada palabra, incluso cada letra en la Biblia es importante. Y hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo, como es el libro de Juan. Entonces, lo que yo quiero en esta noche es poder compartir con ustedes frase por frase, porque cada frase es importante y dice mucho. Entonces, nuestra primera parte, en los 3 primeros textos, vamos a poder escuchar de David acerca de la provisión de un pastor proveedor. Y el texto número 1 dice: Jehová es mi pastor. El rey David toma el nombre de Jehová de una forma personal. Toma el único nombre de Jehová para no decir que hay otros pastores. Está diciendo Jehová, ese Dios que nosotros conocemos, que tiene un nombre propio, ese es mi pastor. Y es otra de los monosílabos o artículos que encontramos aquí. Jehová es mi pastor. El rey David estaba haciendo hincapié, estaba hablando de un pastor que tenía una relación íntima con el rey David. David, en todo caso, sentía esa relación personal con su pastor, que es Jehová. Ese pastor, ¿no?, lo tomó de una forma personal. Ahora, en Israel, el pastor de ovejas, el que tenía ese oficio de pastor, era, podemos decir, uno de los oficios o los trabajos menos interesantes o hasta menospreciados quizás. Por ejemplo, cuando se necesitaba un pastor en la familia, alguien que pastoreara las ovejas que las familias tenían, por ejemplo, escogían al hijo menor, le daban ese trabajo al hijo menor. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con David. David era el hijo menor. Entonces, y el padre lo que hizo es enviarlo a pastorear las ovejas. Pero aquí es interesante porque David estaba diciendo que ese Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, dueño de todo, el principio y el fin, ese Dios era su pastor. Que había tomado, ese Dios había tomado ese simbolismo, o David le da ese simbolismo, ¿no?, en su intimidad, en la relación que él tenía, en el sentimiento que él tenía ante Jehová, ese trabajo de quizás más menospreciado. Pero aún así, Jehová es considerado por David como el pastor de ovejas, ¿no? Ahora, una oveja era un objeto de propiedad. Una oveja era comprado por un precio, tenía un valor, no era un animal salvaje, tenía un valor, ¿no?, tenía un propietario, era cuidado por este pastor, ¿no? Y frecuentemente, pues, como les decía, era comprado por un precio intercambiado, ¿no? Entonces, teniendo ese contexto del pastor y la oveja, aquí David está
él considerándose una de las ovejas de este pastor de Jehová. La siguiente frase dice: nada me faltará. La provisión de Dios. Este pastor no me hará faltar nada. Nada me faltará. El pastor, lo que hacía, o la oveja, necesita ser guiada y cuidado por el pastor. Al decir David, nada me faltará, lo que está diciendo es: ese pastor va a suplir todas mis necesidades. También significa que he decidido no desear más de lo que mi pastor me puede dar. Nada me va a faltar. Mi pastor sabe lo que yo necesito. Por lo tanto, ese pastor pues me va a guiar, no me va a hacer faltar en cuanto a mi alimento, en cuanto a mi necesidad física. Comparándolo nosotros como personas, Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. Una oveja, un animalito, ojo, estamos haciendo esa comparación, no sabe lo que necesita. Así que esta ovejita necesita ser guiado por su pastor, ¿no? Esta ovejita al que va a poner sus ojos es en su pastor, donde él lo lleve. La oveja confía que el pastor lo va a llevar a un lugar donde va a satisfacer sus necesidades. No le va a hacer faltar lo que esta oveja necesita, ¿no? Le va a acompañar, le va a dar compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad, protección. La va a satisfacer en todas sus necesidades, ¿no? El hombre, recordemos, el ser humano, ahora nosotros no somos como una oveja. Hay una comparación, pero nosotros no somos solamente un cuerpo, nosotros tenemos alma, espíritu. Nuestro mundo, muchas veces en nuestro mundo se nos quiere satisfacer solamente nuestro cuerpo. El mundo hace propaganda para satisfacernos corporalmente, pero nuestro Dios no nos va a hacer faltar, incluso en el aspecto espiritual, en el aspecto del alma. Dios va a satisfacer, dice, todas nuestras necesidades. Tenemos pues al hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo tenía hambre, pero también tenía una necesidad de ser perdonado. Dice: nada me faltará. Versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor en Judea tenía que pasar desiertos, lugares áridos, para llevar a sus ovejas a poder llevarlos a un buen alimento. Las ovejas tenían cansancio y tenían ciertas dificultades, ciertas molestias, por ejemplo, como las moscas, por ejemplo, las fricciones entre las ovejas, ¿no? Entre ellas muchas veces había conflictos, lo estamos hablando de los animales, incluso las fricciones, las situaciones que ocurría dentro de un rebaño. Pero el pastor lo va a conducir con mucha sabiduría. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor siempre lo va a llevar a un lugar confortable, a un lugar donde esta oveja va a descansar, va a encontrar satisfacción. Uno, cuando de repente llega de casa, después del trabajo llega a la casa, uno quiere descansar. Uno quiere de repente estar tranquilo. De repente, a veces nosotros tenemos esa necesidad como seres humanos, sabemos que tenemos esa necesidad, no solamente un descanso de cuerpo, sino también a veces un descanso en espíritu. Y a veces por eso que necesitamos a veces distracciones, necesitamos de repente las vacaciones. Por ejemplo, nuestro Dios es tan bueno que incluso nos da el descanso de nuestro corporal en las noches. Así nos ha creado nuestro Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice. Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en lugares de reposo, en la intimidad de Él.
Ahora, dice nuestro Dios que nos va a hacer descansar no solamente a pastos delicados, sino a aguas de reposo, aguas que nos van a satisfacer también por nuestra sed. El versículo 3 dice, confortará mi alma. El confort. La palabra confortar el alma tiene que ver con una restauración del espíritu, con una guía hacia el perdón por los pecados. En este caso, Dios dice, este pastor va a confortar mi alma. No va a confortar mi cuerpo, va a confortar mi alma, porque hay una necesidad también de ser satisfecho por esta necesidad. Dice, me guiará por sendas de justicia. El pastor de ovejas guiaba a sus ovejas justamente. Dice, él tenía ese trabajo de guiar a las ovejas por un camino, por una senda. El pastor sabía por dónde llevar a sus ovejas, con cuidado, con protección. Y aquí el rey David está diciendo que este pastor, nuestro Dios, nos va a guiar por sendas. Las sendas son caminos, pero van a ser sendas de justicia. Caminos de justicia, cuando nuestro Dios nos va a dar el confort, cuando Dios nos va a dar esa protección, ese perdón, Dios nos va a conducir por caminos que son justos. Y cuando hablamos de caminos de justicia, estamos hablando por enseñanzas o por una dirección que van a ser decisiones o enseñanzas morales. Dios no nos va a guiar por caminos que nos lleven hacia el peligro. El pastor no lo hacía así. Y Dios, siendo nuestro buen pastor, Jehová siendo nuestro buen pastor, Él nos va a guiar siempre por caminos justos, por caminos que nos van a enseñar, nos van a guiar, nos van a ayudar a crecer como sus ovejas, como sus hijos. Y estos caminos, dice, van a ser por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor, al enseñarnos, al guiarnos por esos caminos, por esas sendas de justicia, va a quedar en alto su nombre. Cuando un pastor de ovejas cuidaba, tenía bien a sus ovejas, eran ovejas saludables, eran ovejas bien alimentadas, el pastor era reconocido, o por lo menos era reconocido como un buen pastor. ¿Y qué más nuestro Dios? El cual dice, nos va a guiar por senda de justicia por amor a su nombre. Él nos va a enseñar qué es lo correcto para que Él se enaltezca también, para que Él sea honrado, para que su nombre sea honrado. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros nos ponemos a disposición, aprendemos a ser guiados por Él. Vamos a exaltar con nuestro testimonio su nombre. En el versículo 4, vamos a encontrar un texto que nos va a hablar de la protección de Dios. Los 3 primeros textos nos ha confortado, nos ha hablado del significado del pastor, de lo que debe ser una oveja o lo que es una oveja para un pastor y cómo esa oveja tiene que dejarse guiar por el pastor y lo que el pastor va a hacer por amor a su oveja. En el versículo 4 tenemos la protección
del pastor. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista aquí está pensando en la muerte, en un momento, en una situación de miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a la muerte? Y el salmista dice que aunque ande en valle de sombra de muerte. Un valle no es un campo, un valle no es un lugar abierto, ¿no? Un valle es un lugar cercado, cerrado. Un valle es la unión de dos montañas, de dos cerros, ¿no? Es un valle, ¿verdad? Y un valle, cuando uno se encuentra, dice, estoy en un valle, como dice el rey David, de sombra de muerte, o sea, es donde yo me siento aprisionado, donde siento que no soy libre, donde siento que voy a morir, como dice el rey David. Dice, es un valle de muerte. Y aunque ande en ese valle, dice, no temeré mal alguno. Aunque esté en esta situación de muerte, quizás he estado enfermo, quizás en algún momento me han dado una mala noticia y yo he dicho, me siento como que voy a morir. Pero aunque esté en esa situación, dice, no temeré mal alguno. Es normal que tengamos temor. Es normal que nosotros podamos tener esa incertidumbre sobre el futuro difícil, ¿no? Que podamos estar pasando. Dice, no voy a temer mal alguno. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros estamos protegidos bajo el amor de nuestro Dios, pues ni aun a la muerte debemos tener temor, porque el amor de nuestro Dios es mucho más profundo, nos da mucho más gozo, más esperanza con respecto a estas situaciones. Dice, aunque esté en valle de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en esta parte el rey David usa el artículo tú estarás conmigo. Jehová, tú estarás conmigo. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mayor privilegio podemos tener al saber que ahora ese pastor de ovejas, cuando su oveja tenía que pasar por un lugar difícil, por un lugar peligroso, el pastor ya no se ponía delante, el pastor se ponía al costado de su oveja para ayudarle, porque ese pastor tenía la experiencia para hacer pasar a su ovejita hacia el otro lado. Por ese camino quizás era peligroso, lo acompañaba. Y eso es lo que sentía el rey David al decir, aunque ande en valle de sombra, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo, tú estarás a mi lado. Cuando estemos sintiendo ese momento, esa situación, recordar que nuestro Dios estará a nuestro lado. Y ahí Mateo 28:19 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor tenía normalmente dos herramientas, digamos, una vara y un cayado. La vara era un objeto, ¿no? Que podamos decir que servía para proteger, ¿no? a sus ovejas de cualquier peligro. A veces se acercaban animales carnívoros que querían atacar a sus ovejas, les servía para ese propósito, ¿no? La vara, ¿no? Un garrote, ¿no? Entonces, digamos, podemos decir que era
un instrumento que se utilizaba para defender. Y el cayado pues era como un bastón que le servía al pastor para apoyarse y a la vez poder guiar a sus ovejas, ¿no? Era una guía incluso para corregir a una oveja que se desviaba. Y el rey David dice aquí: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Nuestro Dios también nos da esa defensa, nos guía, nos protege. A veces es necesario la disciplina, como el cayado, es necesario poder escuchar de la disciplina de Dios. Cuando quizás nosotros queremos tomar nuestro propio camino, queremos decidir por nosotros mismos, el Señor nos está dispuesto siempre a podernos corregir, ¿no? A infundir disciplina en nosotros. Es verdad que desde niños a nosotros no nos gusta la disciplina, incluso de adultos. ¿A quién le gusta ser disciplinado? Pero nuestro Dios, sabemos y entendemos que es un Dios que siempre va a estar disciplinándonos, siempre y cuando nosotros nos dejemos disciplinar. Hay una historia muy bonita de un herrero que él decía que él estaba pasando por dificultades muy difíciles, económicas, sobre todo, ¿no? Esto era conocido. Entonces un día un hombre se le acerca y le dice, muy incrédulo, este herrero era creyente, y un hombre se le acerca y le dice: ¿por qué te está pasando estas cosas y no sales tú de esto? Entonces el herrero le dijo: ¿sabes tú que yo soy herrero? Entonces, ¿sabes? Te voy a contar mi trabajo. Me dice: yo tomo un hierro, y yo cuando quiero crear una herramienta, lo que hago es calentar ese hierro, lo caliento, luego lo pongo dentro del yunque y lo que hago es chancarlo para formar la herramienta que yo quiero. Luego lo echo al agua y nuevamente otra vez lo pongo al yunque y otra vez lo chanco hasta formar la herramienta que yo deseo. Pero cuando ese hierro no se deja formar, cuando ese hierro, a pesar del esfuerzo que yo estoy poniendo sobre él, no se forma o no sale una buena herramienta y yo sé que no me va a servir más adelante, lo que hago es tirarlo ahí a la chatarra para luego venderlo al peso por unos céntimos. Y eso es lo que yo siento, decía este herrero, con Dios. Yo sé que estoy pasando estas aflicciones y yo oro y le digo a Dios: Señor, sigue trabajando en mí. Señor, sigue obrando en mí. Sigue poniéndome al fuego, sigue poniéndome al agua hasta formar mi carácter. Con tal, Señor, que no me tires ahí al montón de la chatarra. Esa es mi oración, decía él. Y eso es lo que yo quiero cada día, que el Señor me discipline, me forme conforme a su propósito. Y eso nos debe fundir aliento, no tristeza. La disciplina de Dios, más bien aliento. Ahora quiero el versículo 5 y 6, vamos a hablar acerca de lo que es nuestro Dios como alguien que nos protege. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La costumbre de los israelitas era poder recibir, cuando recibían a una persona, a un visitante, tenían ellos la costumbre de recibirlo con mucha alegría, con un banquete, con una comida, ponían ellos agua, les ungían aceite, le lavaban los pies, era todo un ritual. Y David dice: Señor, tú como mi pastor aderezas mesa delante de mí en presencia incluso de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos, de aquellos que me causan o están ahí como Satanás, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, que están buscando mi desgracia, que están buscando que las cosas me salgan mal. Aún ahí, Señor, mismo del banquete, pues era hacerlo de una manera especial a alguien especial. Y eso es lo que nosotros somos para nuestro Dios. Dice: unges por eso mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me tratas bien, Señor, que unges mi cabeza con aceite, me bendices. Dice: mi copa está rebosando. O sea, en este banquete tú me das lo mejor.
me atiendes bien. Y eso es lo que hace nuestro Dios cuando estamos delante de Él, cuando nosotros nos acercamos a Él. Lo que hace nuestro Dios es poder en su fidelidad entregarnos y hacer que nosotros nos sintamos bien. Versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán. Normalmente cuando el invitado ya se iba de la casa, normalmente el dueño lo que hacía era acompañar a ese invitado hasta que este invitado llegue a su casa, acompañar por 2 personas, digamos así como 2 guardaespaldas. Y aquí el rey David dice, uno de ellos es la misericordia y el bien. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Que cuando hemos pasado quizás por ese valle de sombra, lo que Él hace es disciplinarnos y acompañarnos por su bondad, por su misericordia, las cuales nos van a seguir todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo. Todos los días de mi vida. Y por último dice el rey David: y en la casa de Jehová moraré por largos días. David no estaba pensando quizás como nosotros sabemos en el cielo, en el paraíso, en la promesa que tenemos de parte de Jesús. Lo que probablemente David, él está en su deseo de estar en la casa de Jehová, en el templo. Pero nosotros como creyentes, nuestro deseo debe ser el hecho del deseo de poder estar en la casa de nuestro Dios, en la casa de Jehová. Estar un día estar en su presencia. Es por eso que nuestro pastor, como Jesús mismo lo dijo, yo soy el buen pastor. Y eso es lo que David manifiesta con respecto a Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos sentir, hermanos, como hijos de ese pastor. Dejarnos guiar por ese pastor. Saber cuál es nuestra posición ante Él. Saber que estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Él nos va a saber guiar por su senda de justicia. Nos va a enseñar, nos va a disciplinar, nos va a cuidar en los momentos difíciles. Pero también nos va a dar esperanza. No una esperanza solo terrenal, no una esperanza temporal. Él lo que nos promete es una esperanza eterna en su presencia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oramos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre mío, porque nos hace sentir, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, de tu presencia. Nos hace sentir cuán importantes, ovejas, hijos del gran pastor. Dice tu palabra que Jesucristo es el buen pastor, y ese buen pastor dio su vida por nosotros, por sus ovejas, y nadie las va a arrebatar de la mano de su Padre, de ti, bendito Dios. Estamos seguros, Señor, en Él. Y quizás estamos pasando por situaciones difíciles, estamos pasando por circunstancias difíciles, Señor, pero también por alegrías. Y por eso es que tenemos que saber y aprender a ser agradecidos contigo. Aprender, Señor, a ser también, Padre Santo, disciplinados, Señor, por ti, bendito Dios, porque sabemos que tu guía siempre va a ser la perfecta. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por cada día enseñarnos, Señor, y gracias por tu amor. Oramos, Padre Santo, de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.